Docentear, un podcast sobre educación. Bueno, ahora sí, bienvenidos a otra entrega de Docentear. Esta ocasión es muy especial y además se hizo desear mucho también. Es una entrevista que pensaba ser una de las primeras y bueno, lo es, a alguien que quiero mucho también y que le pedí en esta ocasión que se presente a ella. ¿Cómo está, Fío? Gracias por estar con nosotros hoy. Hola Cami, gracias por poder contar un poquito de lo que hago y de lo que me gusta. Bueno, yo soy Fiorella Fusco, tengo 22 años, eh, estudié el profesorado de música con orientación en educación musical y bueno, en el Conservatorio de Juan Carlos Paz en Pergamino, y ahora estoy viviendo en Salto, estoy trabajando en 2 jardines primarios y perdón, en 2 jardines y en un primario en el ciclo básico. Se entendió igual, ¿eh? ¿Se Tranqui. entendió? Se entendió, se entendió. Bueno, Fío, gracias por estar otra vez acá con nosotros. Y bueno, la pregunta de siempre con la que arrancamos es, ¿por qué elegiste educación? ¿Por qué elegiste ejercer esta profesión? ¿Y por qué elegiste también estudiar educación? Bueno, en esto creo que como en toda la entrevista voy a ser un poco autobiográfica. Em, y esto ya lo conoces vos, Cami, pero bueno, el público no, así que tal El vez le público se interese. renueva. Yo arranqué a los 6 años estudiando en la escuela estética en Pergamino. Ahí yo hice teatro, arte bidimensional, tridimensional, eh, también expresión corporal, literatura. Tenían todos estos talleres distintos y otro que tenían era música. La verdad que haciendo una retrospectiva agradezco muchísimo el haber podido estudiar y haber vivenciado tantas áreas del arte diferentes. Mm, La verdad que fue una muy buena idea por parte de mis padres haber decidido eso. em, Aparte de que a mí siempre me gustó, y después cuando me di cuenta que de todas esas áreas la que más me gustaba era música, ya la tenía fija que a los 9 me iba a inscribir para el conservatorio. Y así estuve en el conservatorio haciendo el ciclo básico de niños que dura 6 años, hasta los 17. A los 17 arranqué el profesorado, 16, 17 arranqué el profesorado. Era menor de edad, así que vimos ahí cómo podíamos hacer para que yo pudiera seguir estudiando sin dejar de practicar. Y, y bueno, ahí empecé el profesorado, que fue algo sumamente natural para mí. No fue como algo que uno diría, bueno, me lo tuve que plantear. No, porque el conservatorio y estar con gente que me enseña fue algo cotidiano desde que nací. Mis padres son docentes, mi abuela fue docente, bueno, mi tío es docente, bueno, vos, Cami, sos mi prima, está estudiando educación, tengo tías también que son docentes. Estoy rodeada de docentes y me crié con otra gente que no conocía que me estaba enseñando. Entonces, para mí fue muy natural el decir, bueno, yo quiero hacer esto. mm, Y también en el profesorado fue muy natural el darme cuenta qué lugar yo quería estar después cuando me recibiera. claro. Porque durante todo ese proceso, cuando llegaron, yo ya sabía, pero cuando llegaron en el momento de las prácticas, yo logré confirmar, porque mi título me avala para muchos niveles. Puedo trabajar en inicial, en primario, en secundario, en terciario, en escuelas de estética, pero yo ya sabía que a mí me gustaba el jardín de infantes y bueno, y después el primario. Y el primario después, en estos últimos años, identifiqué que justamente me gusta el primer ciclo. Me gusta esa energía, esa energía que tienen los chicos, esa espontaneidad, esa falta de vergüenza que justamente tal vez cuando somos más grandes la vamos adquiriendo, y como, no, tocar enfrente de alguien que sabe, yo no sé nada, tocar, cantar tranquilo, está todo bien. Pero bueno, con los chicos se da esa espontaneidad y eso tan simple, tan de ellos, que a mí ya sabía que me gusta y lo pude confirmar cuando hice mis prácticas, que yo estaba en mi lugar.
Bueno, la verdad es que se me vienen muchas preguntas, pero hay algo muy de la vocación innata en esto que me contás, como que se va dando. Y una de las cosas que siempre pienso y me pregunto, y que les pregunto, más que nada a ustedes que ejercen, eh, es si vos sentís que con la experiencia y con el estudio también te fuiste metiendo un poco, o si sentís que un poco me contestaste ya, que esto de querer enseñar siempre estuvo en vos. Sí, tal vez lo que uno va adquiriendo con el tiempo son diferentes herramientas y Herramientas. concepciones Mm, de lo que se va a enfrentar. Porque muchas veces pasa con mucha gente, qué lindo trabajar con chicos, mm, pero bueno, los chicos a veces se dispersan, no quieren prestar atención, quieren hacer otra cosa, así como tienen la espontaneidad para participar, la tienen para negarse frente a las actividades y a veces es muy difícil darse cuenta cuándo están aprendiendo y cuándo no. Entonces, eso sí, yo creo que lo fui adquiriendo con la práctica, con el exponerme a distintos chicos, porque también eso es parte importante, que uno cuando trabaja con gente em, se va a encontrar distintas personas, nunca va a encontrar a dos personas iguales mm. y se van a expresar de maneras muy distintas y van a tener necesidades distintas. Y eso te lo da la práctica, el tiempo y seguramente voy a tener tal vez 40 años y voy a encontrar un chico que me va a desafiar y yo voy a decir, no sé qué voy a hacer. Eh, ¿Qué pasó durante los 20 años anteriores que ejercí que no supe encontrar un caso igual? Pero bueno, creo que eh, después cuando en el profesorado me fue dando eso, el encontrar las herramientas y también entender que con qué público, con quiénes voy a trabajar, es muy importante para después adecuarse y no también tener ese choque de salir al profesorado, entrar a un aula y decir, esto es algo que yo no me lo esperaba para nada Claro. y es el momento más difícil, creo que le pasa a muchos docentes. Sí, sobre eso te iba a preguntar, porque relativamente vos te recibiste el año pasado, ¿cierto? Sí, sí, Bueno, ya habías empezado a trabajar, pero ¿cómo fue? No sé si te acordás, ¿cómo fue esa sí, primera vez que te paraste totalmente, enfrente al aula? Si te quedaste como, totalmente. ¿tenés un poco de recuerdos de ese primer día? Sí, sí, sí. Distintos contextos. Yo arranqué trabajando en 12 escuelas primarias, dos Mm, tercer grado, pero no podían ser dos tercer grados más opuestos. Había uno que los chicos eran una seda, eran súper prestos para aprender, eh, tenían ganas de aprender y tenían los recursos también. mm, Tenían una familia que acompañaba. claro. En la otra situación había docentes súper amorosos que querían, pero no habían los recursos, eh, no había interés de parte de los chicos porque habían otras problemáticas de fondo que, que se tenían que tratar en la casa y la escuela hacía su contención con lo que podía. En esa escuela especialmente es en la que fue mi prueba de fuego, porque yo estaba acostumbrada dentro de todo, yo ya había trabajado antes con chicos, en las prácticas me sentí súper cómoda, yo también por mi parte en la iglesia, cuando he estado trabajando con chicos, ya me sentía muy cómoda, el jardín siempre estuvo cerca por mi mamá, que es maestra jardinera también, entonces no me fue muy difícil, pero cuando me encontré con este grupo, eran chicos que de 8 años que tal vez eran prácticamente adolescentes, Mm, eh, tenían otras vivencias eh, muy diferentes. Eran chicos que se paraban, abrían la puerta y si me quiero me voy, eh, te contesto lo que yo quiero, insultos, negativas, armar disturbio con 8 años. Entonces fue mi momento más complicado, por así decirlo, pero algo que me sirvió mucho y que lo repito siempre, siempre, no importa el nivel donde uno trabaje o con quienes trabaje, el vínculo es lo más importante y es lo primero a desarrollar, siempre. Eh, Eso me acuerdo que lo aprendí en el profesorado y lo pude aplicar. Siempre que yo establezco el vínculo, puedo empezar a demandar algo de la otra claro. parte.
Qué sea importante respeto, eso. sea cariño. Sí, si yo lo brindo y si yo estoy dispuesta a interesarme por vos, a, a querer que vos estés mejor y el otro lo ve, entonces dice, bueno, esta persona no está acá por compromiso nada más, no está acá para enseñarme 2 horas que cantemos, que toquemos un poco unos instrumentos y se va, sino que le interesa, es flexible, se amolda a lo que yo propongo. Y me parece súper importante eso. No importa si uno trabaja con nenes de 2, 3 años o trabaja con gente adulta, con adolescentes o gente adulta. El vínculo fue lo que a mí me salvó muchísimas veces y el negociar con los chicos. Mira, esto no lo podemos hacer ahora, lo vamos a hacer después. Vamos a tener un recreo y vamos a tener capaz que un recreo un poquito más largo si ustedes hacen las cosas bien. Si no podemos hacer las cosas como necesito que se hagan, lamentablemente ustedes no me están dejando otra opción. Y tal vez ese negociar y ese a veces no funcionaba. Obviamente, hay veces que yo me tenía que parar en la puerta y quedarme ahí para que ninguno saliera del salón y se fuera a la calle. Eh, Todo esto, obviamente, la directora sabiéndolo y teniendo conciencia de cómo eran los chicos. eh, pero bueno, esa fue mi gran herramienta y mi gran choque con, Mm. con la realidad, con otras realidades, porque hay muchas realidades. En cuanto a esto de las realidades y que vos planteabas dos contrastes distintos, se me viene a la cabeza algo que charlábamos un poquito, en un contexto en el que uno prioriza situaciones de emergencia, ¿no? En las que uno prioriza lo más importante, eh, no sé, chicos que tal vez necesitan aprender a leer y escribir, y que era justamente algo que estábamos hablando, y que bueno, no logramos eso o no logramos un compromiso de la familia por lo que fuere. eh, y la educación artística tal vez queda en un lugar que es como, bueno, una canción para el acto, para que Sí, canten y totalmente. todos aplaudan. eh, y bueno, queda en ese lugar. Yo sé que vos tenés una posición o una opinión frente a eso. ¿Cuál crees que es la herramienta que le puede dar a los chicos la educación artística en una situación de emergencia como esa, ¿no? Porque tal vez se cree que no puede aportar nada, pero yo sé que vos me vas a poder decir qué es lo que puede aportar. Sí, claramente aporta muchas cosas de las que simplemente podemos ver. Podemos ver seguramente, y es lo más fácil de observar, un nene que canta afinado, eh, o que aprende y distingue sonidos muy diferentes unos de otros, o tal vez aprende a tocar un instrumento. Esos son los más fáciles de reconocer, las herramientas que ellos se llevan a veces de música. Pero otras herramientas que se llevan, que está visto también por neurólogos, por la neurociencia que lo han estudiado, la música activa más partes del cerebro que a veces en otras situaciones. Interconecta diferentes partes del cerebro, estimula. eh, es por eso que muchas veces la gente cuando se vuelve mayor le dicen, bueno, silbá, cantá, aprendé a tocar un instrumento, porque interconecta y ayuda a que el cerebro esté más activo, porque utiliza simultáneamente distintas partes. Por ejemplo, algo que nosotros estábamos hablando hace un ratito, Cami, era que si yo aprendo a tocar, por ejemplo, la guitarra, no estoy solamente aprendiendo a poner dedos en lugares, estoy también mandándole una señal al cerebro que yo tengo que, al mismo tiempo que estoy tocando con el dedo uno, la casilla no sé qué, en la cuerda tanto, tengo que estar tocando con el dedo tal en la boca de la guitarra, índice y haciéndolo a una determinada velocidad. Es complejísimo, es muy Ujú. complejo. Entonces cuando hay gente que me dice, me cuesta, pero te súper entiendo, que yo estuve desde chiquita aprendiendo a tocar, te súper entiendo. O que me dicen, aprendí el rasguido, pero no puedo cambiar los acordes. O ahora cambio los acordes y hago el rasguido, pero no puedo cantar encima. Es muy compleja la actividad que se realiza. Y a veces cuando vemos a un nene en el conservatorio de 10 años, que arman un grupito y tocan todos juntos, nos parece muy simple, pero cuando uno ve los procesos El internos que se proceso, llevan, claro, es lo más importante.
los procesos son tremendos, Eso por un lado. Y por el otro que yo resalto es la capacidad de expresividad que logramos en ese momento. La música por algo, yo sinceramente no creo a la gente que me dice, a mí no me gusta la música. Mentira, algo te gusta. Mentira, porque hay tantos géneros, tantas cosas, algo te gusta. Y por algo a todos nos gusta algo, porque nos despierta algo diferente. También pone en juego la abstracción. Cuando yo le pongo a veces sonidos a los chicos, pongo paisajes sonoros y digo, bueno, díganme qué se imaginan ustedes. Y capaz que toda esa sonorización está hecha con tapitas de botellas y plásticos. No hay ningún instrumento. Y a mí me dicen, yo me imagino agua que cae y este palito que ahí entró para mí es una hormiguita que va caminando, por ejemplo. Entonces generan una narrativa, un cuento, logran abstraer, logran imaginarse cosas muy diferentes y ponen en juego las emociones. Eh, el poder entender cómo nos sentimos, transmitirlo de alguna manera, es súper valioso. Porque es muy complejo. ¿Cuántas veces nos pasa que nos sentimos de alguna manera y no sabemos cómo nos sentimos? Entonces el aprender a expresar lo que a uno le pasa es súper importante y creo que es una herramienta que da el área súper rica. Sí, además, más en una sociedad como en la que vivimos ahora, que a veces la única forma de decir es agrediendo, encontrar otras herramientas para expresar lo que sea, desigualdad, enojo, frustración, Sí, canalizar y en la, eso, ¿no? y la música justamente tiene eso, la oportunidad de abrirse e incluir muchas propuestas diferentes. Porque, ¿por qué yo no puedo hacer música con una botella? Pero ¿sabés las cosas que puedo hacer? O en internet podemos ver gente que hace canciones con una cuerda de una guitarra, nada más. Entonces vos decís, bueno, eso internamente te hace otro clic y lográs también amoldar la cabeza, la mente y decir, bueno, podemos aceptar diferentes cosas en el sentido de que podemos aceptar que el otro es diferente a mí. Te iba a preguntar En en ese cuanto a sentido también esto, puede. perdón, te iba a preguntar en cuanto a esto, ponele, se me viene a la cabeza, ¿qué propuestas tal vez vos pensás? Porque ahora se habla mucho de, bueno, el trap y, por ejemplo, se me viene a la cabeza la música de Bizarrap, que un poco charlábamos antes, y me imagino que por ahí los chicos te lo deben traer, Sí, deben cantar alguna canción, y vos tratás de incorporar esto de alguna forma, lo pensás, lo escuchás y decís, bueno, tal vez esto lo podemos tomar porque nos sirve para analizar tal cosa. eh, totalmente. Yo creo que todos los géneros tienen algo que aportan. Hay que saber buscar y tener criterio, que eso lo tiene el docente, justamente la formación te amolda, y te amolda, no sé si es la palabra, te, te genera ciertos criterios con los cuales vos te manejás para decir, esto merece y tiene algo loable y esto no. En mis criterios, yo no utilizaría música que degrade a nadie, ni música tampoco que utilice malas palabras, por ejemplo. Pero si buscamos, podemos encontrar cosas, podemos encontrar, aunque sea fragmentos, de lo que se puede trabajar y que aportan y son muy ricos. Y los chicos lo van a traer. Yo hablo de los chicos, 3 años a 18, 19, lo mm. van a traer porque es lo cotidiano, lo que se escucha en la calle, lo que se escucha en la radio, es lo que se escucha en Spotify, es lo que me salen las publicidades, es con lo que se musicaliza tantos programas. Entonces, yo voy a trabajar con eso. ¿Por qué no voy a trabajar con eso? Siempre y cuando, sí, Siempre y se cuando acaba me de cortar. decías, sí, me decías, siempre Siempre y y, cuando. Ujú. siempre y cuando eso sea bueno
enriquezca de alguna manera, se puede utilizar. Ahora, yo no me voy a quedar con eso. No nos podemos quedar todo el año mirando reggaetón, trap, y ponerle también otra, que antes solían pedir más los chicos, ahora tal vez no tanto, cumbia. Yo no me puedo quedar en eso nada más. No, obvio. Tenemos que explorar distintas cosas. Entonces, como yo te decía, aceptamos un poco y también concedemos, pero demandamos otro poco. Bien, hacemos esto que a vos te gusta, pero vamos a tener que ver esto también. Sacarlos de su situación de confort para que aprendan otras cosas. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Eso ya es muy, muy diferente, pero aunque sea, aprenden qué es lo bueno que tiene es otro. Por ejemplo, el otro día vino un nene del jardín, 4 años, y me dijo, señor, es el típico nene que vos le decís, vamos a cantar, y dice, no, vamos a hacer esto, yo no quiero, vamos a aplaudir, yo no lo hago. Después se suma a la actividad, pero es el que primero va con el no por delante. Y me decía, señor, ¿podemos aprender? Yo quiero hacer cantos de cancha. ¿Cómo hacer cantos de cancha? Y la maestra se rió. Estaba ahí y se rió la maestra de sala. Yo le dije, pero mamá, ¿por qué no vamos a hacer cantos de cancha? Las batucadas que te puedes armar con los cantos de cancha. Tremendo. Siempre y cuando, como dije antes, sea bueno, se pueden armar muchas cosas. Entonces me parece que eso es buenísimo, poder aceptarlo e incorporarlo, para después partir a otros lados. Música latinoamericana, música tal vez más académica, clásica tal vez, o, o música del rock nacional, rock en inglés. Después se parte a otros lados para que se conozcan un poco de otros géneros. Sí, siempre y cuando se adecue, digamos, al ámbito escolar, ¿no? Eh, Obviamente. Te iba a preguntar, vos, con respecto a esto, que a veces hay muchas diferencias, ¿no? Vos trabajás en el ámbito público, eh, Ujú. y a veces, justamente lo que venimos hablando con muchos docentes, es que a veces surgen muchas diferencias, mismo entre el alumnado, diferencias económicas, de recursos que vos decías, a veces no son económicas, pero a veces es decir, bueno, hay chicos que reconocen de música, que tocan un instrumento, los padres tocan un instrumento, tienen una banda y, viste, vienen con miles de propuestas re entusiasmadas, y hay chicos que cero entusiasmo, dice, por ahí la familia no escucha música. eh, co- en cuanto a esto, por ejemplo, yo pienso que tal vez es un desafío, pero vos, ¿cuál crees que hoy día, más allá de la virtualidad, cuál crees que es tu desafío como docente? Mi desafío como docente justamente es, como docente de artística, que esto todo docente de artística lo tiene que decir, y yo también lo voy a decir, es reivindicar la educación artística, de cualquier punto que sea. Eh, el teatro, la danza, las artes visuales, está muy despreciado, muy para armar, tal vez en la escuela está mucho para armar show, de bueno, hagamos algo para el acto, como vos me decías. Sí, que canten algo para el acto y listo. Y después, ¿qué es lo que estamos haciendo adentro del aula? Entonces, para mí eso es un punto crucial. Por ejemplo, el otro día vino mi hermana, y mi hermana hizo el ciclo básico y en el conservatorio. Y ahí fue como esos pequeños momentos de recompensa en los que uno se dice, para esto es que uno hace lo que hace, y es que se estudia lo que se estudia. Y vino y me dijo, vos tenés que escuchar, así, tenés que escuchar a tal artista que es del momento. Y yo le dije, sí, mirá, no escuché mucho. Viste, yo obviamente con esta cabeza de hay que tratar de escuchar todo y generarse un criterio de todo, le dije, bueno, ¿a quién es? Escuché 2, 3 canciones de ella nada más, pero la verdad le dije yo, no me puse a investigarla a fondo, no sé cómo canta en vivo, no sé qué piensa, no escuché toda la discografía. Y me decía ella, no sabés, me dice, los puentes que tienen las canciones son geniales. Vos, Cami, que has hecho también el ciclo básico un Sí, poco, sí. también. Yo me quedé así como, qué genial.
qué genial, porque esto lo podemos aprender también en el primario, no solamente en el conservatorio, que es el puente de una canción. Pero yo me quedé así como, qué genial, porque ese es el criterio que yo quiero que adquieran en el salón. Que no escucho las cosas porque las escucho, porque sí, la escucha también y la verdad que no me molesta y me dan ganas de bailar. No, no es suficiente. Eh, Te tiene que gustar porque hay una elaboración, porque vos decís, qué copado esto nuevo que escuché que me voló la cabeza. Y yo pensé que no lo iba a escuchar en ningún otro lado. Y me encantó con esto que vino ella porque me hizo tener esa satisfacción de que se puede crear criterios y qué importante que es crearlos porque después se ponen en práctica, evidentemente. Em, Así que, volviendo a tu pregunta, eso es lo que yo quiero despertar. Que también vengan los padres y me digan, no me pasaría los acordes de esta canción, nosotros no sabemos nada de música. Pero al nene le encantó tanto la canción de la lluvia que cae en la vereda que yo quiero que la cante y quiero acompañarlo en eso. O hacer una videollamada en el jardín, ahora yo no estoy pudiendo ir al jardín por esto del COVID, pero los chicos sí. Y hacer la videollamada y que me digan, ay, señor, ¿cuándo va a venir a cantar con nosotros acá al jardín? Mm. Porque evidentemente es un momento de disfrute. eh, y no solamente de disfrute, sino que se puede ver que hay un valor de fondo. Y cuando eso a uno se lo reconoce, ese es como mi mayor logro. Que, que los chicos, que los alumnos puedan ver ese logro. Y si llega a los padres, pero súper más que contenta. Eh, que se pueda ver que no es solamente cantar y agitar una maraca, hay muchas cosas más de fondo. Y yo cada vez que tengo el momento y alguien me pregunta, yo le digo, mira, si podés, no le pongas las canciones de La Granja, ponele esto otro, mirá que está bueno. Si yo tengo el lugar y la persona le gusta, yo por fuera de mi trabajo también lo hago, tipo, no le pongas los videitos típicos que te salen en los anuncios de YouTube, probá esto, que mirá, tiene sonidos reales de animales, sonidos reales de instrumentos, interactúan con el chico, fíjate que Por esto ejemplo, seguramente le va ¿cuáles? a encantar. Te puedo, así, un par de bandas infantiles Sí, o sí, no sé, sí. de repertorio que tengas que recomiendes. Bueno, algo que capaz que el que está en el ambiente, los profes de música van a decir, eso ya los reconozco, pero bueno, para mí son los mejores, que también son conocidos, ahora se han hecho un poco más conocidos al público en general, que es Canticuénticos, eh, por ejemplo Fanáticos también tienen ya. Magdalena Fleitas hace unas Mm. cosas súper interesantes, ha dado algunas charlas TED que, que mete canciones cortitas ahí en esa charla y explica un poco de lo que ella hace, que son geniales. También Mariana Baggio tiene muchos otros videos que están buenísimos y creo que ella también hizo cuentos sonorizados con cotidiáfonos, con instrumentos no convencionales, que están muy buenos. Eh, También Vuelta Canela es otro grupo que ha sacado bastantes canciones que están muy lindas, muy buenas, elaboradas, tiene una elaboración de fondo bastante interesante. También otra que hay es Pim Pau, tiene muchas cosas Pim Pau que a mí me llaman la atención, me gustan. Eh, Pesetti tiene muchísimos juegos que gustan a grandes y a chicos. Yo me mato de risa, los chicos se matan de risa cuando lo hacemos y si buscabas, hay videos de Pesetti que llena teatros con gente grande y chica que se Sí, mata de la es risa. muy divertido él. Me gusta porque muestra que los chicos y los grandes no somos tan diferentes a la hora de qué es lo que nos hace reír o qué es lo que nos hace divertir. Me gusta que borra un poco esa barrera. Y por último, que se me viene ahora a la mente, Juan Quintero tiene algunas cosas que son muy buenas. Tiene cosas complejas para un público adulto y tiene también cosas sencillas. Yo, yo he hecho una masterclass con él que saqué cosas geniales, geniales para trabajar en el salón.
Algo que se me viene a la mente preguntarte es, ¿quién sentís que hay muchas cosas que a uno, y más como hijo de docente, hija de maestra jardinera, muchas cosas que te quedan de la infancia que uno dice, estas canciones, estos cuentos, eh, ¿cuáles sentís que son tus influencias? Tal vez como músicos, tal vez como escritores, algunas cosas que vos te nutrís y te gustan, por ejemplo, me nombraste alguno de estos, pero por ejemplo, a mí alguien que me gusta mucho y siempre me deslumbra y aspiro, es María Elena Walsh, y tal vez es cliché, pero me parece que es genial. No sé si tenés alguna referencia así que vos tomes como... Bueno, yo lo que tengo mucho referencia en cuanto a educación musical de mi infancia es en mi casa, que bueno, mi mamá cantaba muchas canciones diferentes de María Elena Walsh y también de repertorio tradicional. Bueno, María Elena Walsh tal vez podemos decir que ya es repertorio tradicional, Claro, pero también otras que no sabemos su origen, que, que mi mamá sabía muchísimas y las cantaba y yo muchas de esas canciones después yo las volví a escuchar en el jardín y para mí no eran nuevas porque ya me las cantaban en mi casa, y otras que capaz que no la conocía en el jardín, pero yo las conocía porque mi mamá las cantaba todo el tiempo, porque era algo también que a ella la divertía. Por eso también yo decía, el borrar un poco ahí esa barrera de adulto, niño, qué es lo que nos divierte, que son cosas muy diferentes, no. Y a mi mamá como le divertía hacer esos juegos como hacía en el jardín, hacer nosotras con mi hermana en casa, hemos aprendido muchas canciones. Ese es como mi recuerdo fijo, fijo. Porque después el resto, como lo he pasado tanto en la escuela estética, en el conservatorio, he escuchado tantos autores, tantas canciones que a veces no recuerdo. claro. Sinceramente no tengo a veces un referente así puntual, salvo los que yo ya dije ahora, pero me los acuerdo porque soy más grande. Pero de cuando era chica tengo ese de mi mamá ahí fijo. Esa imagen. Igualmente también me parece, em, ¿tenés algún recuerdo? Perdón, o sea, me decía, me parece Sí, que viene muy a colación la otra cosa que te quería preguntar, que si tenés algún recuerdo em, de vos como alumna, de vos como alumna en la primaria o en el jardín, tal vez no tanto en el jardín, pero o en la secundaria que hayas dicho que como que guardes en tu corazón o que te acuerdes y digas, ay, me acuerdo de esta canción, o ponle que te contabas esto de que escuchabas las canciones. tengo muchos momentos. De jardín, yo no me acuerdo casi nada. Sí, extrañamente no me acuerdo mucho de juegos y eso sí, pero no musical. Em, ya en la etapa mía de primario, me acuerdo de estar mucho tiempo en la escuela estética. En un momento lo tengo clave, que estaba tocando el piano, una melodía, y yo estaba con una frustración interna de que tenía que tocar tal cosa, pero tenía otro al lado que no me dejaba concentrar y me hacía equivocar. Y como había tantos en un mismo ambiente tocando, yo no me podía concentrar y tenía una frustración tan grande. Así que ese es uno de mis recuerdos, por ejemplo, la frustración y después la alegría de haber vencido la frustración de lograr una independencia auditiva, silencio al otro y me Mm. concentro en lo mío. Eso me parece y me ayuda mucho hoy en día también. Después, otro recuerdo que tengo más de grande es las audiciones del conservatorio, las fotos que tengo guardadas, tocando la flauta traversa, tocando la guitarra, con mi grupo de amigos en ese momento, son muy valiosos y las risas, eh, los juegos que había en esos momentos, cómo genera una unión la música también. Mm. Eso me queda como recuerdo. Y como último recuerdo que tengo durante mi trayectoria como alumna es haber estado, creo que en cuarto o quinto año de secundaria, con unos auriculares puestos en el recreo, escuchando una obra, no me acuerdo si era, creo que estábamos viendo clasicismo, creo que era una de Bajo, de Mozart, y yo tenía el análisis de la obra en una hoja
y estaba repasando porque tenía parcial esa Claro. misma tarde en el conservatorio de análisis. Entonces estaba ahí y todo el mundo me miraba y me decía, ¿qué estás haciendo ahí? Con ese mapa ahí medio raro que nadie entiende, con corchetes. Y, y bueno, era eso, de estar yo por demás de aplicada, por demás de traga en el secundario, después y después de llevarle libros enormes a mis profesores de literatura y decirle, mirá, profe, ¿leíste esto? Mirá qué genial. Y ese es como mi recuerdo de alumna. Mm. Que me parece que hay como algo muy de especial, muy de que genera la fantasía la música, ¿no? Como esto que vos decías de la unión, eh, que ayuda a también a generar un imaginario en los chicos y en uno también. Sí, Cómo estimula el juego. eh, y pensaba como, vos sos una persona que, bueno, ya lo dijiste, te gusta mucho estudiar. eh, ¿Qué es lo que a vos te sigue interesando, te sigue interpelando y vos decís, me gustaría ir a por esto, estudiar esto, me interesa aprender sobre esto? ¿Qué es lo que ahora que vos estás ejerciendo, decís, esto me interpela, quiero conocer más acá? tengo dos cosas muy opuestas entre sí que me gustarían, que las tengo pendientes para realizar. Una más cercana a mi realidad hoy en día, otra un poquito más lejana. Eh, la más cercana es ayudar y encontrar los recursos que ayuden a los chicos, a los que están en la primera infancia especialmente, a disfrutar, a, a entender y a que les guste lo musical que están escuchando. Es un desafío el comprender si están entendiendo bien las partes de una canción, si ellos se sienten como que son productores de la misma canción, si están comprendiendo los sonidos que escuchan. eh, Uno lo más sencillo lo puede lograr, pero en su totalidad o en su complejidad, eh, como que quiero seguir buscando esos recursos, esas maneras, esas herramientas que me van a seguir ayudando, ya sea una canción que justo en tal grupo, porque también tiene que ver mucho eso, el analizar al grupo y decir, bueno, con esto va a ir bien. Entonces, desarrollar esa afinidad es una de mis metas que lleva una búsqueda. Y otra que es muy diferente es que me gustaría seguir aprendiendo eh, l- instrumentos. Especialmente, esto es una cuenta pendiente que tengo conmigo misma de seguir aprendiendo a estudiar piano y cello. Eh, Me había Bueno, inscrito en el no es tan conservatorio. diferente. Pensé que me ibas a No es tan decir diferente. robótica. No, no, no es tan diferente. En el conservatorio, cuando yo estaba viviendo en Pergamino, me había anotado para arrancar a estudiar. Así que quiero también como eh, aprender, salirme un poco de la escuela para seguir yo como productora de música, productora entre comillas, Sí, sí. de seguir haciendo música, de seguir aprendiendo otras cosas diferentes, porque si no también siento que yo me estanco. Me gusta tocar un instrumento, me gusta la guitarra para la escuela. No sé si me gusta la guitarra para mis momentos y para acompañarme a mí. Me sirve muchísimo, pero quiero explorar qué otras cosas me sirven para acompañarme que me gustarían. Me diste el pie para preguntarte, ¿cómo te ves de acá, ponele, a 5 años como docente? Te iba a decir a 10, pero tal vez ya es demasiado. A 5 años. 5 años. Especialmente yo ahora estoy trabajando con suplencias, no tengo nada fijo, pero me gustaría y siempre apunté a trabajar en jardín y en primario, en primer ciclo. Así que como que mi finalidad para acá a 5 años es poder estar estable trabajando en esas dos cosas que a mí me gusta tanto y lo disfruto tanto y seguramente eh,
no solamente estar ahí, sino estar bien parada ahí. Mm. Con esto que yo te digo, tener esa búsqueda y esa afinidad que vos decís, bueno, quiero ser mejor yo como docente para generar mejores vínculos, para generar un mejor análisis sobre el grupo y también para llevar propuestas que sean interesantes. Porque de acá a 5 años no va a ser lo mismo, ni van a interesar las mismas cosas que interesan ahora. Entonces creo que esa es mi meta acá a un corto plazo, entre comillas, de 5 años. Y en cuanto a eso, te iba a preguntar, ya un poco como para ir cerrando, eh, vos cómo, vos en todo este proceso, porque la realidad es que vos sos una persona muy inquieta, eh, creo que en lo que tal vez una persona normal, digamos, diría, bueno, cualquiera, todos tienen su proceso, ¿no? Pero una persona que es inquieta y todo el tiempo está buscando aprender y entender y consulta, tal vez eso le va a ayudar a que el proceso de aprendizaje sea más acelerado, ¿no? Vos en este tiempo, ¿cómo te mirás para atrás y ves cómo creciste como docente? Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo te parás en cuanto a desafío que dio esa primera clase que salió tal vez espantada con esos nenes de 8 años? Sí, Eh, yo capaz que me remito a un poco más atrás, más que esa primera clase, capaz que me remito un poco más de a desafío que estaba en el ciclo básico y le costaba tanto lo que hacía. Em, Porque otra cosa que a mí me repetía mucho era cuando yo estaba en los últimos años de secundaria, era que qué iba a hacer. Y yo la tenía clara, lo que iba a hacer era seguir profesora de música. Y la gente, mucha gente me dijo a la cara, tu cabeza da para más. Vos das mm, para estudiar filosofía, das para estudiar letras, das para estudiar abogacía, no, das para más. Y yo me recuerdo en ese momento que yo dije, con lo que a mí me cuesta la música, porque yo a mí no me fue nunca fácil, siempre me costó lenguaje musical, lo que me ha costado el lenguaje musical e instrumento, creo que a la mayoría, pero yo lo siento como mi gran logro. Eh, y ahora recibida, ver que tengo los recursos como para resolver ciertas obras, eh, los recursos para armar arreglos, eh, arreglos vocales, arreglos para un coro, arreglos para hacer segundas voces, eh, me siento satisfecha. Y me siento que eso, ahora como yo soy mejor, puedo brindar algo mejor. Em, no es lo mismo estar en un primer año de profesorado y decir, bueno, yo tengo ganas de enseñar, sé lo que quiero hacer, sé dónde quiero estar, pero no sé si puedo. Y decir que ahora puedo, que me falta un montonazo seguro, pero que ahora puedo empezar es muchísimo. Eh, Pararme tal vez enfrente de personas que quieren aprender a cantar, de armar un coro y decir, bueno, sí, lo podemos hacer. Eh, yo les puedo ayudar porque algo entiendo, porque me esforcé y porque traté de hacerlo mejor conmigo misma. Eh, Así que creo que ese es mi mayor logro y en retrospectiva me siento súper contenta de haber arrancado aprobando, raspando los parciales y terminar mi cuarto año aprobando con soltura, pero no solamente por la nota, sino por los recursos y las habilidades que me llevo que ahora la puedo brindar a otro. mm. Qué lindo, la verdad. Qué hermosa reflexión. Entender que uno como docente primero tiene que formarse uno para poder brindar algo, ¿no? Al otro. Em, con esto que me sorprendiste y que me acuerdo de esta pregunta de, pero tu cabeza da para más. Y que sí, yo me da un poco de risa porque siempre escucho esa pregunta, siempre escucho ese cuestionamiento. Te pregunto, ¿lo volverías a elegir? ¿Volverías a elegir esta profesión, este camino, la música? Sí, totalmente, porque a mí no solamente por lo que puedo transmitir, ahora voy a ser un poco más egoísta, voy a pensar en yo como me he formado como persona, me encanta lo que logré.
me siento bastante satisfecha, no digo que no podría haber sido mejor, pero me he encontrado con tantos profesores, con tanta gente que me abrió la cabeza y me hizo ver, con profesores que, por ejemplo, me hicieron ver el arte con otra cabeza, por ejemplo, arte visual. eh, yo no entendí nada, pero no entendía nada, pero tenía 2 años, 2 materias con la misma profesora, y, y esas ganas de enseñar y lo que ella transmitía y cómo ayudó a que yo me pudiera interesar, que ya me interesaba muchísimo, tenía muchas ganas de aprender, siempre me llamó la atención, pero que yo me pudiera desarrollar en esas cosas también que, que tienen que ver con mi carrera, pero tienen que ver también con mi yo como persona. Mm, El poder ver distintas artes y poder sentirlas me parece súper importante. El poder ver una película y decir, qué buena toma, mirá qué buen guión, mirá, ¿en qué se habrá basado? ¿En qué ideas habrá basado este director? ¿De dónde viene? ¿Está haciendo algún guiño a otra cosa? Eso me lo ha dado, por ejemplo, la materia de el EDI de artes combinadas, que me abrió la cabeza muchísimo, muchísimo, y que me han formado a mí como persona sensible a lo que le rodea, que me parece que es lo más importante. Que uno pueda ser sensible a lo que le rodea es lo que busca el arte. Eh, Sensible y también un poco totalmente. romper con ciertas concepciones también, eh, propias de uno y de lo que le rodea. Entonces, creo que por eso lo volvería a elegir, por todo lo que me llevo para mí como persona. Y para terminar, ¿qué le dirías a una FIO, puede ser? A una FIO que está ahí como, no, me parece que voy a dejar todo porque lenguaje me tiene mal, elementos me tiene mal. Em, ¿Qué le dirías a alguien que está en ese camino, en ese proceso, o que está por elegir tal vez el profesorado de música, de educación musical, y la gente le dice, pero tu cabeza da para más"? ¿Qué le dirías? Creo que lo que le pasa a cualquier estudiante de cualquier carrera que necesita aplicar conocimientos o aplicar en cosas prácticas, que va a ser súper frustrante. Yo a veces si dejaba de tocar 2 días, una hora, retrocedía, no es que ni siquiera me estancaba, retrocedía. Entonces entiendo y veo muy de cerca, he visto durante muchos años muy de cerca en mi vida, la frustración y la necesidad esa del proceso, del progreso constante y a cuenta gota. Pero creo que como cualquiera te va a decir que esté recibido de algo que le costó mucho, es la satisfacción que genera y que te impulsa a hacer cosas nuevas y más difíciles todavía, eh, no se encuentra en otro lugar que no sea enfrentándose a esa frustración y a esa necesidad de sacar paciencia, fuerza y cabeza de donde tal vez no la hay. Pero la recompensa esa me parece lo más grande. Después, el poder recibir un mérito, un reconocimiento a título personal y ajeno, porque puede ser ajeno, pero principalmente a título personal, es lo más satisfactorio. Bueno, la verdad que muy lindo todo lo que dijiste y además de lindo, interesante, hay muchas cosas que me dejaron pensando. Me encanta que cada docente que pasa tiene su impronta, su búsqueda. Me encanta poder mostrar que cada docente tiene su inquietud y personalmente cómo cada uno busca construir desde su área, ¿no? ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría decir? No, la verdad que me quedé muy, muy contenta porque una de las primeras cosas eh, con la que quería terminar la entrevista y haberlas dicho era justamente reivindicar lo importante que es las artes en la vida de todas las personas y lo importante de generar vínculos. Y creo que he podido hablar de esas dos y Ujú. transmitirlo lo mejor que he podido, así que me voy contenta. Bueno, gracias, Fía. De verdad que fue una entrevista muy especial. Bueno, espero que la hayas disfrutado
y gracias por escucharnos, por participar, por interesarse por la educación. Y en este caso, que para mí era importante también tener una mirada de lo que es la educación artística y lo importante que es, que bueno, también yo creo que después vamos a seguir charlando un poco con Pío. Les agradezco por escuchar y gracias por participar una vez más. Bueno, un abrazo a todos.